10 días o 14 días su tratamiento, pero va a estar el niño en tratamiento porque esta mamá no ha sido adecuadamente tratada. Y no porque nosotros no hayamos querido, porque miren, acá hasta la obstetra le realiza la visita y la paciente no está en casa, fuera. No es porque nosotros no hayamos querido tratarla, sino que hay puntos o casos que escapan a nuestras manos, que si nos hacen ya, se van fuera de nuestras manos y nosotros no podemos ya hacer más por este caso, ¿no? Ni siquiera se sabía a dónde se fue, porque a veces nos dicen, ¿no? La familia que queda, en este caso no quedó nadie en la casa de la alquilada, a veces la familia queda así, se han ido al Cusco, a la provincia de Convención, al distrito de tal, ¿no? Entonces a veces ha habido casos en los que hemos tenido que comunicarnos con la provincia, ¿no? Y con los etcétera, y decir, mira, ahí en ese distrito hay una paciente, una persona que ha ido de Lima, ¿no? Se llama así, y tiene tal diagnóstico, búscala, ubícala, y no va a tener tratamiento. Y hemos tenido un caso donde se la logró ubicar y le dio un tratamiento allá, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero o sea, aquí ni siquiera nos dijeron dónde se fueron, no respondían el teléfono, nada, entonces, y regresan a los 8 meses de embarazo, ya porque ella sí quiere dar a luz en Lima, dice. Ya no quieren estar allá en provincia. Pensaban que en provincia, pero ya no, ahora quieren estar en Lima. Entonces, hay que todo ayudarle a todos los niños que se metieron a su bebé cuando nace. Sí, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo de sífilis? Transmisión vertical de sífilis. No hay ningún problema. La sífilis, el treponema pallidum, nos atraviesa a través de la leche materna. No sé que si puede dar de lactar normal. Puede dar de lactar normal, puede estar en con su bebé, si es que el bebé no está en tratamiento, si está en tratamiento, el bebé va a estar hospitalizado, pero la lactancia materna no se exprime y el parto tampoco no tiene que ser parto por cesárea. Por ejemplo, no sé que haya otra indicación. Ya, pero por ejemplo, si es el caso de que viene, ya no me acuerdo muy loco, a las 38 semanas se le da recién una dosis, a las 29 otra dosis, y ya de repente el parto fue a las 39 y unos días, todavía no se le ha terminado la dosis, pero ya nació su bebito, y entonces obviamente el bebito probablemente tenga una sífilis congénita y la mamá aún no está protegida. Termina su última dosis ya como puérpero. Claro, va a terminar su última dosis como puérpero, pero ella con 2 dosis ya puede estar dándole de lactar al bebé. Sí. Pero es muy probable que como el bebé va a estar hospitalizado 10 días, no va a recibir lactancia de la mamá mientras está hospitalizado, a no ser que se saque la lechecita y no hay problema que le dé, a pesar de no haya terminado el tratamiento, a pesar que solamente tenga una sola dosis. Que el treponema pallidum no atraviese la leche. Ah, ya, entonces no hay problema. Así no tenga ningún tratamiento. Sí, no tenga ningún tratamiento, el treponema pallidum no atraviesa la leche como si lo hace el virus de la leche. Ah, ya. Entonces no hay ningún problema. Ella puede seguir dando de lactar, pero por luego estar hospitalizado, probablemente está dando fórmula. Está dando fórmula durante la hospitalización al bebé, hasta que ya lo saquen de alta y empiezan a hacer el seguimiento al niño. ¿Sí? Y la tuberculosis es activa, ¿no? Que puede hablar con el bebé, tener algo muy cerca y tomar esa Ahí se evalúa el riesgo-beneficio, ¿no? La tuberculosis en los gestantes se le da tratamiento y cuando el niño nace se le da un tratamiento profiláctico al niño recién nacido, pero la mamá sigue dando de lactar con la mascarilla colocada en todo momento, la mascarilla colocada y da de lactar. Depende de las condiciones de la mamá. Si la mamá está pues, con una tuberculosis bastante acentuada, con muy bajo peso y está muy mal, que va a estar dando de lactar. En este caso no. Pero si la mamá ya está en proceso de recuperación, sí puede seguir dando de lactar con la mascarilla bien colocada para evitar el riesgo con el bebé. ¿Sí? Bien, chicas, entonces tenemos un pequeño descanso para pasar al tema de VIH. Pequeño break.
que el 97% de casos ha sido a través de una transmisión sexual, ¿sí? Un 1% a través de vía parenteral, por transfusiones sanguíneas u objetos punzocortantes. Y un 2% de infecciones de VIH a través de la transmisión vertical, ¿no? Son las tres únicas formas de transmisión: la vía sexual, ¿sí?, la vía parenteral, contacto con sangre principalmente, y la vía vertical, de madre infectada, niño infectado, ¿sí? Esas son las tres, ya, gracias, las tres formas de transmisión que desde el primer caso que tuvimos en nuestro país en 1983 hasta el día de hoy seguimos teniendo o seguimos manteniendo esa transmisión, ¿sí? VIH en el mundo. Esto es estadística a diciembre de 2003, ¿sí? A diciembre del 2003 tenemos gente infectada, ¿no? Aproximadamente 5 millones, gente viviendo con VIH, SIDA 42 millones, muertes 3 millones y muertes desde el inicio de la epidemia 21 millones hasta el 2013 personas. Por eso es considerado una epidemia. El VIH está considerado dentro o a nivel mundial como epidemia. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de población infectada por este virus o gran población o gran cantidad de población que ya falleció por este virus. Número estimado de adultos y niños que viven con VIH, esto es a 2011. ¿Sí? Esto ya es un poco más actualizado. En 2011 tenemos a nivel mundial 34 millones de personas, ¿sí?, infectadas con el VIH, de los cuales menores de 15 años son 3.4 millones y nuevas infecciones al año son 2.5 millones a nivel mundial de nuevas personas infectadas, diagnosticadas por año, ¿sí? Y vamos a ver aquí nosotros que tenemos nuestras tasas más altas que están también aquí, ¿no?, en América Latina, ¿sí?, donde está nuestro país. Tenemos 1.5, o sea, 1,5 millones de personas infectadas o personas viviendo con el VIH, ¿sí?, al igual que en Europa, al este de Europa y en la parte central de Asia, ¿sí? Y obviamente el punto más álgido lo tenemos en el África, ¿no? 22 millones de personas infectadas en el África, ¿no?, las tasas más elevadas. Y obviamente en Oceanía tenemos menos casos, ¿no?, en la parte central de Europa también, ¿no?, pero a nivel mundial, en todo el mundo tenemos casos reportados de VIH. Solo en los polos no hay VIH. Al año 2003, en nuestro país teníamos 34.488 casos de VIH-Sida, a 20 años de la epidemia, ¿sí?, de iniciar la epidemia en nuestro país. A 20 años de la epidemia del VIH en el Perú se han notificado en el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. ¿Cuántos casos de SIDA se notificaron? 15.164 casos. ¿Cuántos casos de VIH? 19.324 casos. Y los casos de VIH más SIDA, en total, todos 34.488 casos en los 20 años de epidemia que hemos tenido, desde el 83 hasta el 2003. ¿Sí? Esas son la estadística que hemos tenido. Al 2011, vamos a ver, ¿sí? Los que están con ese color medio rosadito, ¿no?, tienen digamos, casos acumulados desde 1983 al 2011 menor, ¿no?, entre 21 a 99 casos por departamento lo tenemos ahí, ¿no? Con este color un poquito más intenso, de 99 a 206 casos, ¿sí? Con el color más oscurito tenemos los casos en los que hay de 200 a 1000 casos por departamento, y el color ya más oscuro, ¿no?, que lo tenemos en Lima, en Arequipa y en Loreto, los 3 departamentos en los que hay mayor incidencia de casos acumulados de VIH o de SIDA notificados, ¿no? De 1000 a 18.000 casos en estos departamentos. Lima es el departamento que se lleva el primer puesto, Lima y Callao, con la mayor cantidad de casos notificados
notificados de VIH y casos de SIDA. ¿Sí? Y Loreto y Arequipa continúan. Y ahí lo vemos, ¿no? La situación epidemiológica de la epidemia de VIH-Sida en el Perú, según el boletín mensual acumulado, ¿no? Esto según la Oficina de Epidemiología del MINSA a junio del 2014, que es actualizado. Miren, de 1983 al 2000, ¿no? No teníamos casos en provincias aparentemente, ¿no? Los casos reportados de VIH fueron en Callao, fueron en Ica, fueron en La Libertad y obviamente la mayor cantidad fue en Lima, uno en Loreto, uno en Puno, uno en Piura y dos en Tacna. Esos eran todos los casos que teníamos a nivel nacional. ¿Sí? En 1983. Hasta la fecha, que han pasado 31 años, la cantidad ha aumentado, sobre todo en Lima, vemos cómo va aumentando, ¿no? Miren, de 400, el siguiente año, en 94 al 2000, se hicieron 6.000, ¿sí? Y del 2001 al 2003, 20.000, ¿sí? Y en lo que va del 2014, en los meses hasta junio, ¿no? Del 2014, iban 500 casos de VIH, infecciones. Casos de SIDA son los que están al costado, ¿sí? Casos SIDA, teníamos en Lima, al inicio de la epidemia, 833 casos, desde el 83 al 90 aproximadamente. Teníamos 7.000 casos desde el 91 al 2000, 11.000 casos de SIDA del 2001 al 2013, y en lo que va de este año teníamos Lima 200 casos notificados de SIDA, ¿sí? Esas son las notificaciones VIH y notificaciones SIDA, ¿no? Son las dos notificaciones que se realizan. Definitivamente esto ha ido aumentando. Como les digo, a nivel mundial es considerado una epidemia por la gran cantidad de población que tenemos infectada y la gran cantidad de población que fallece a consecuencia de la infección del virus, ¿sí? Casos de SIDA, estos son casos de SIDA ya, según año de diagnóstico, ¿sí? De 1983 hasta el 2004, este es el último reporte que salió hasta el 2014, perdón, ¿no? En lo que va, junio del 2014, ¿sí? Estos son los casos de infección o los estadios, en el estadio SIDA, lo que está con rojito, ¿sí? Y la línea verde son los casos notificados de VIH, casos nuevos de VIH, notificados por año, ¿sí? Y estos son los casos SIDA, ¿no? Nosotros sabemos que la infección de VIH lo tenemos uno en infección por VIH y uno cuando ya el paciente entra al estadio SIDA, ¿no? Entonces, cuando entra al estadio SIDA se lo notifica al paciente, y cuando está infectado por VIH, cuando recién le damos su prueba de diagnóstico confirmatoria, también se lo notifica, y estas son las notificaciones que nos tienen. En 2014 está menor porque solamente esta información está en junio. Nos falta todavía la mitad del año, que va a ser obviamente que esta curva no sea tan baja, ¿no? Sino que se mantiene casi en líneas generales desde que ingresó la infección a nuestro país en 1983, ¿no? Que se estuvo manteniendo todavía en los 84, en los 85 niveles bajos, y luego empezó su curva ascendente, ¿no? Las epidemias normalmente trabajan con una curva ascendente que dura varios años y luego todavía tienen las curvas descendentes. Nosotros todavía estamos en la curva ascendente, estamos ascendiendo en casos, ¿sí? No nos queda más que trabajar en lo que es prevención, hacer bastante prevención en este tema. La mediana de edad de todos los casos de SIDA, desde el 83 hasta el 2002 es de 31 años aproximadamente, es decir, pacientes que viven con VIH a los 31 años están haciendo la etapa SIDA, ¿sí? Esto quiere decir que más o menos el 50% de estas personas que tienen SIDA ya a los 31 años se han infectado cuando tenían entre 15 y 20 años, cuando eran mucho más jóvenes, porque la etapa de infección dura varios años todavía hasta que merma tanto nuestras defensas que entramos al estadio SIDA, ¿no? Entonces, miren, en esta etapa es donde mayormente se da el proceso de infección, en la etapa de la adolescencia y la juventud, ¿sí? Etapa donde tenemos nosotros con nuestros adolescentes, ¿no? Todavía para poder trabajar con ellos en estos temas de prevención, para que cuando lleguemos a los 15, 20 años, ellos estén protegidos y preparados para poder tomar decisiones adecuadas y poder evitar realmente la infección del VIH.
bisexuales o aquellos trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, ¿sí? Y aquí la población heterosexual, ¿sí? ¿Cómo es que en este grupo poblacional tenemos una alta prevalencia de infección por VIH? Hasta el año 2000 teníamos un 11% de personas que viven o que son HCHs tienen infección de VIH. Es una población de riesgo, es una población clave, con ellas trabajamos también arduamente, ¿sí? ¿Cómo es que de esta población que hay mayor prevalencia de VIH puede llegarse a transmitir hasta esta población heterosexual, ¿no? Porque esta población puente es la que comunica y lleva la infección de aquí hacia acá. Como si nuestros HCHs, por ejemplo, también muchos de ellos son trabajadores sexuales, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué suele suceder aquí? La población puente también están considerados nuestros jóvenes, ¿no? Los jóvenes, muchas veces en el deseo de explorar, de conocer, de buscar nuevas experiencias, usan a veces o hacen uso del servicio sexual de algunos HCHs, ¿no? Por curiosidad, por ver, como ellos dicen, por explorar nuevas sensaciones, ¿no? Como ellos nos lo relatan. Tienen experiencias sexuales, ¿no? Con HCH, trabajadores sexuales, y luego obviamente llevan la infección hacia el grupo heterosexual, ¿no? Donde tienen una pareja estable, donde de repente tienen una familia, ¿no? Y así es como se va dando la transición de que solamente antes en este grupo era la mayor prevalencia de infecciones de VIH. El grupo puente, la población puente, ya ha empezado a llevar la infección hacia la población heterosexual, ¿sí? Los bisexuales también están en este grupo, ¿no? Que tienen actividad sexual con los HCHs y que tienen actividad sexual con una mujer, ¿no? Porque hay bisexualidad en ambos grupos, ¿no? Entonces llevan la infección de aquí para aquí, ¿no? Y aquí mismo también hay contacto sexual, muchas veces entre heterosexuales, fuera de sus parejas, que hacen que empiece a proliferar la infección ya en este grupo, ¿no? Llegó a este grupo y aquí mismo se empieza a proliferar también. En este grupo nosotros tenemos la prevalencia en gestantes, ¿no? Que es lo que es nuestro tema de hoy sobre todo. En 1999 nuestra prevalencia en gestantes es del 0.3%, una prevalencia menor que la de sífilis, ¿no? Siempre nos hemos ido manteniendo así, entre 0.3, solamente en el 97 tuvimos una prevalencia un poco más elevada de gestantes, pero ahora también estamos en 0.3, ¿no? Es decir, de cada, digamos, tenemos que tener más o menos 30 gestantes para que una de ellas más o menos sea una gestante VIH, ¿sí? Los casos de SIDA notificados en el Perú y la evolución de la transmisión de heterosexuales y HCHs. Estos indicador en rojito son las mujeres heterosexuales notificadas por infecciones o por casos SIDA en el país, ¿sí? Vemos como a inicios de la epidemia, casi en el 83-84 no había mujeres notificadas con el caso SIDA, y ya a partir del año 1986-87 empezamos a tener nuestros primeros casos en mujeres heterosexuales, ¿no? Ya la infección empezó a llegar a ellas, ¿sí? Este es nuestro punto, ¿no? Lo que nos interesa ahora. Anteriormente siempre habíamos tenido las notificaciones tanto de homosexuales, que son nuestra línea media fucsia, ¿no? Media fucsia. Nuestra infección en pacientes bisexuales, nuestra población puente, ¿no? Y vemos cómo ha crecido en nuestros varones heterosexuales. Pero no debería estar de la par eso con los, no sé, con lo que es puente de repente, o con lo que es homosexuales. Lo que pasa es que muchas veces aquí los varones aparentemente heterosexuales también en algún momento, que a veces no lo admitan, han tenido contacto con algún tipo de relación homosexual, pero muchas veces no lo admiten. Se estima, y dice los estudios, que más o menos un 15% de la población de varones es HCH, 15% de la población de varones.
casos de SIDA acumulados, ¿no? Al 2013. Lima lleva la delantera. Al 2013 hay 19.111 casos de SIDA notificados como SIDA, ¿sí? Luego tenemos a Callao, ¿no? Lima y Callao son el número entre los dos, primer puesto del departamento. Luego viene Loreto y luego viene Arequipa, ¿no? Los tres departamentos que tenemos más incidencia. ¿En Lima cuál es el distrito donde hay mayor cantidad de casos de VIH? En Lima, ¿En qué distrito? los distritos, aquí no lo tenemos todavía notificados, pero ahorita sí estamos trabajando que es Lima Sur y Lima Norte. Más casos notificados de VIH-Sida. Lima Norte. Lomas, Independencia, Caraballo, San Martín de Porres, y Lima Sur, Villa María, Villa El Salvador, todas esas zonas. ¿Los Olivos? Los Olivos tienen poco, no tienen muchos casos notificados, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ver de dónde salen las notificaciones. Por ejemplo, nosotros donde más casos se ven son en los CEDIS, que son los Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual, ¿sí? Los Olivos no tienen CEDIS. Entonces, los casos de los Olivos, ¿a dónde acuden? Al CEDIS de Independencia. Y Independencia lo reporta, ¿sí? Entonces nos suma a Independencia, pero cuando nosotros hablamos del distrito donde viven, ahí sí podemos ir jalando para diferentes lugares. Pero el quien reporta es el CEDIS. Entonces, en Comas, Independencia, Caraballo, San Martín, Los Olivos, tenemos un CEDIS, que es el CEDIS de Independencia, y que atrapa toda la población vulnerable y a la población heterosexual que también necesita llegar al CEDIS, ¿no? Entonces, capta. Igual en Lima Sur. Entonces, de todas maneras, se busca por lugar de residencia para poder ver cuáles son los distritos más, ¿no? Callao es uno de los que también lleva la delantera, ¿no? Cuando dividimos ya por distritos o Callao ya es considerado casi una provincia, ¿no? Es una provincia, pero junto con Lima es un departamento, y ahí entre los dos tienen el primer puesto, seguidos por Loreto y seguidos por Arequipa. Y luego los demás departamentos tienen menor incidencia, ¿no? ¿Cómo podemos saber en qué situación nos encontramos en la epidemia a nivel mundial? Una epidemia de bajo nivel dice que es una prevalencia en población vulnerable, ¿no? O sea, la población que está más expuesta, que en este caso en nuestro país son los HCH, nuestros trabajadores sexuales y trabajadores sexuales, que tengan una población vulnerable con un menos del 5% infectada. Y en gestantes, menos del 1% infectados, ¿sí? Una población con una epidemia concentrada es cuando tenemos en la población vulnerable una incidencia mayor del 5% y en gestantes una incidencia menor del 1%. Y una epidemia generalizada cuando tenemos más del 5% en población vulnerable y más del 1% en población gestante. Nosotros tenemos, como hemos visto, en nuestros HCH una incidencia de un 11%, un 16, un 18%. Estamos por encima del 5%, ¿sí? Pero en nuestras gestantes tenemos una incidencia menor del 1%, ¿no? Menor. Entonces, bajo esas dos premisas, nosotros estamos en una epidemia concentrada, ¿no? Nos gustaría estar aquí, pero no, estamos aquí. Somos más del 5% en población vulnerable y menos del 1% en gestantes, ¿sí? Es por eso que nosotros nos consideramos dentro de la epidemia mundial una epidemia concentrada, ¿sí? El 70% de los casos pertenecen a lo que es Lima. Ese es otro de los puntos que vamos a ver que son bastante importantes. ¿Cómo es que ha ido evolucionando la razón hombre-mujer de infección a través de los
pone en riesgo, ¿no? O lo que pone o evidencia que hay mayor riesgo de transmisión vertical. En el primer caso de VIH, ¿dónde ven que hospital? Cayetano Heredia. O sea, fue por el ¿no? Habrá sido de alguien que vino del extranjero, ¿no? Un HCH del extranjero y que acá después empezó a tener contactos y luego... Ese fue el primer caso de SIDA reportado, porque eso lo detectó en el estadio SIDA. No se lo detectó en el estadio portador de VIH, sino en el estadio SIDA. Cuando él llega como el primer caso de estadio SIDA, quiere decir que como estadio o como etapa VIH, como infección VIH, ya ha tenido muchos años de infección VIH en los que ha ido propagando la infección y ya ha habido más personas con la infección. Era más enfermera esa persona. No, era peruano. Distribución, ¿no? Igual, por sexo y por edad, ¿no? Mujeres y varones de acuerdo a las edades, lo vemos, ¿no? De más o menos 20 hasta los 39 años, la mayor cantidad de casos que tenemos, ¿sí? También tenemos casos aquí, miren, de 0 a 4 años. ¿Sí? Esto es por transmisión vertical. No son muy poquitos, miren, 283, 225 en mujeres y en varones, niños y niñas, ¿no? Que han sido infectados probablemente hasta aquí también, miren, de 5, 9, todo esto de aquí hasta los 14 me arriesgaría a decir yo que es transmisión vertical. ¿Sí? Todos estos casos que han sido muy probablemente por transmisión vertical. En la mujer, el VIH en la mujer, ¿en qué nos afecta a las mujeres el VIH? ¿No? Primero, la mitad de las personas con VIH en el mundo ya ahora son mujeres. Antes no, era la tercera parte de mujeres en el mundo, o de casos de VIH en el mundo, la tercera parte de las mujeres. Ahora ya estamos en la mitad. En países en vías de desarrollo, entre los jóvenes, tenemos 64% de mujeres jóvenes en el país, ¿no? Nosotros aquí en el país somos más mujeres que varones, de todos lo sabemos, ¿sí? La transmisión de VIH ocurre con mayor facilidad de hombre a mujer que de mujer a varón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la vagina pues tiene la mucosa vaginal que es fácilmente lacerativa, se puede lacerar fácilmente, ¿no? Durante el coito, durante el acto sexual, que provoca pequeñas laceraciones feriditas que por ahí ingresa más rápido el virus, ¿no? Que lacerar el pene, ¿no? El pene está protegido por la piel, entonces para que se lacere es mucho más difícil que se lacere la vagina. La vagina, con una fricción bastante fuerte, se lacera, se hace pequeñas grietitas, ¿no? Ingresa por ahí mucho más fácil el virus, a diferencia de los varones, ¿no? El cero discordante de la transmisión ocurre entre el 10 y 45% de mujeres, ¿no? ¿Qué más en las mujeres? Hay una progresión similar entre varones y mujeres de la enfermedad. Hay una supervivencia en relación al acceso a la atención médica, ¿no? Mientras uno tenga acceso a la atención médica, tiene la posibilidad de supervivencia. Hay un incremento de infección por el virus papiloma humano. Hay un incremento de las candidiasis recurrentes. Hay mayor severidad en enfermedades pélvicas. Hay mayor trastornos menstruales. Y tenemos este gran riesgo de tener mujeres gestantes con VIH, ¿sí? Y se estima, dice que de 3 a 5 por cada 1000 gestantes estarán infectadas con VIH por año. 2100 a 3500 gestantes infectadas por año, aproximadamente. Es lo que se estima, ¿sí? ¿Y cómo es el periodo de la enfermedad, o el curso de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es desde que ingresa el virus? Esta es la curva de lo que es los CD4, el azulito son nuestras defensas, ¿sí? Nuestras células de defensa del CD4. Estos son los anticuerpos que nosotros creamos para el VIH, ¿sí? Y estos son el virus, el RNA del VIH en el plasma, ¿sí? El rojo. El RNA del VIH en el plasma ingresa, ¿no? Y empieza a duplicarse, 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 duplicarse para alcanzar valores altos, ¿sí? Los anticuerpos empiezan casi a crearse casi cuando hay un pico de RNA viral, o sea, cuando hay mayor carga viral, ahí se empiezan a crear los anticuerpos anti-VIH que se generan, ¿sí? Y obviamente durante todo este periodo es el periodo de ventana, el famoso periodo de ventana, ¿no? Donde todavía no hay
encuentran por encima aproximadamente de unos 500.000, 600.000, es que se empiezan a poder evidenciar en las pruebas y los anticuerpos también. Por eso que en este periodo de ventana muchas veces las pruebas también negativas, ¿sí? Luego ya viene el periodo de infección de VIH, donde el paciente puede ser asintomático, ¿sí? No hay síntomas y puede, acá dice más de 12 años, por supuesto que más de 12 años, porque ahora tenemos casos evidenciados de pacientes que viven con la infección de VIH por mucho más allá de 20 años incluso, ¿sí? Eso va a depender mucho del acceso a la atención médica que presenten ellos, que tengan, ¿no? De la conciencia que tomen de la infección que tienen y de los cuidados que vayan a tener en su salud, ¿sí? Por ejemplo, un caso típico que tenemos de persona viviendo con VIH que se encuentre ya por encima de casi ya 20 años, creo, con la infección, es el famoso Pimentel, ¿no? La Chabuca. Él nos vemos en el año 92, si no me equivoco, 94, declara que tiene la infección por el VIH, ¿sí? Y ya estamos en 2014, ¿no? O sea, una persona que tiene solvencia económica como él, ¿no? Y toma todos sus medicamentos, lleva una alimentación adecuada, es una serie de medidas saludables, ¿cuánto puede alargar su vida? Dependiendo. Nosotros tenemos las evidencias ahorita de que hay personas que logran y siguen sobreviviendo, no solamente que tengan solvencia económica, porque tenemos pacientes que se tienen en MINSA y que siguen sobreviviendo y ya pasaron más de 20 años y continúan con la infección. Ellos son, muchas veces ellos se convierten en los educadores de pares. Es decir, ellos son muchas veces el soporte para aquellas personas que inician recién este camino largo. Cuando uno recién se entera que tiene la infección, por ejemplo, muchas veces las reacciones que se esperan en ellos es de rechazo, de negación, de no querer acceder al servicio de salud, no quieren venir al hospital, ¿no? ¿Y qué hacemos? La estrategia que se ha tomado es, estas personas que viven con VIH y ya son conscientes de su enfermedad, están en el TARGA, se convierten en nuestros promotores educadores. Son ellos los que los buscan a estas personas nuevas infectadas y les hablan de lo que realmente solamente ellos pueden saber que se sienten, ¿no? Y le dicen, mira, yo te entiendo porque yo pasé por eso. Y mira, tengo más de 20 años y estoy aquí. Entonces, el ver a una persona como tú que tiene la misma infección y que ya pasó tanto tiempo y está bien, ¿no? ¿Por qué yo no? Yo también voy a ser como él, voy a estar como él. Entonces, eso le da mucho ánimo a nuestras personas diagnosticadas con VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de aquí, hasta ahorita tenemos personas que ya viviendo más de 20 años, todavía no han llegado a 30, ¿no? Pero vamos a ver cómo se comportan en los años que siguen. Y luego ya pasamos a los primeros síntomas, ¿no? En esta etapa, baja de peso, diarreas constantes, la primera infección que aparece, generalmente es la tuberculosis, ¿no? Porque nuestro país es un país que tiene la tuberculosis como un problema endémico, ¿no? Y luego pasan a la etapa SIDA, que aproximadamente en el estadio SIDA pueden estar 2 hasta 3 años. Y viene ya la muerte, ¿no? Los niveles de CD4 cómo van disminuyendo a través de todo el transcurso de la enfermedad. Miren, ahora se encuentran por encima de 1000 y conforme va avanzando la enfermedad, estos niveles
aquí en el 2004 nos dan la herramienta, nos dice, se incluye como tamizaje obligatorio a toda madre gestante. A ver si podemos tomarlo, porque la ley nos ampara. La ley nos dice, sí es obligatorio, señora, tomarle la prueba de tamizaje para el VIH. Y también especifica de esta ley en qué consiste la atención integral a personas viviendo con VIH-Sida, ¿no? Ya habla de una atención integral, una atención en equipo, de targa para este tipo de pacientes, ¿no? Para este tipo de personas que viven con VIH-Sida. ¿Y qué pruebas diagnósticas tenemos para VIH? Tenemos las pruebas de tamizaje, ¿no? La prueba rápida y el ELISA. Antes usábamos solamente ELISA, lo que era un poco más complicado para nosotros. Teníamos que tener el laboratorio, el laboratorista, ¿no? El tecnólogo, el equipo, los insumos, el equipo que corra ELISA, ¿no? Tomar sangre total, ¿no? Más riesgo incluso de infecciones. En cambio, ya aparece la prueba rápida que nos disminuye aquí el resultado de un día para el otro. Pero imposible tener el resultado el mismo día. ¿Sí? De un día para el otro, a veces hasta 2 días, hasta 3 días podía demorar el resultado. Hasta eso podemos tardar muchos pacientes. Aquí la prueba rápida se entrega en 15 a 30 minutos. Lo puede realizar el profesional de laboratorio, el tecnólogo médico, técnico de laboratorio, o lo puede realizar la profesional de servicio. ¿Sí? Capacitada en la toma de prueba rápida, y lo pueden hacer en el consultorio, tanto los gestantes como de repente cualquier otro tipo de población. A veces vienen mujeres en edad fértil, a veces varones que se quieren hacer la prueba y lo podemos realizar nosotros incluso en nuestro propio consultorio. ¿Bien? La prueba diagnóstica para VIH, la prueba de tamizaje, tenemos la prueba rápida, ¿no? Que son pruebas inmunocromatográficas, es decir, que tienen un solo color. Se va a pintar una rayita, ¿no? Que es la de control, y si se pinta la otra rayita es la de positividad, que solamente está indicando reacción, está reaccionando la prueba, no es una prueba confirmatoria. ¿Sí? Salen las 2 rayitas, es una prueba reactiva, ha reaccionado, hay una serie de reacciones que han hecho que la prueba salga reactiva, pero no es confirmatorio. Pueden haber otras enfermedades que se pueden cruzar aquí y que podrían indicarnos reactividad, pero que en la confirmatoria no sale negativo, ¿no? Los glúbulos pueden aparecer aquí como reactividad, pero no necesariamente es una infección por VIH. Entonces, eso tiene que quedar bien claro en la consejería. Señora, vamos a hacer una prueba de tamizar, si sale reactivo hay que explicarle claramente que no es una prueba confirmatoria, es solamente que está diciendo aquí hay anticuerpos que me parece que son del VIH, pero podrían ser también de alguna otra enfermedad que esté más allá. ¿Sí? O sea, no hay que tenerle miedo a dar un resultado reactivo de una prueba rápida. Yo he observado mucho con nuestros colegas, tenemos miedo de decir, uy, salió reactivo, ahora cómo le activa el señor, ¿no? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo si eso no es una confirmatoria? Eso es una prueba de tamizaje, es una prueba rápida. La confirmatoria va a venir después. Puede salir negativo. Hay posibilidades. ¿Sí? Se utiliza suero o sangre total, cualquiera de los dos. El resultado está entre 15 y 30 minutos. El resultado es rápido. Ahora podemos salir a campo con estas pruebas. Nos vamos a un mercado y hacemos la prueba a todas las personitas. Su consejería, previa consejería, hacemos la prueba y en 30 minutos estamos entregando el resultado, ¿no? Y le estamos proveyendo incluso hasta sus preservativos y podemos hacer campañas. Antes no podíamos. Antes no podíamos llevar ELISAs. Era imposible. Siempre tenía que venir al establecimiento estricto. Ahora sí podemos salir a campo y, por ejemplo, damos estrategia de varones. Para organizar a los varones nos vamos a los paraderos de mototaxis, donde tenemos muchos reactivos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a los paraderos de los buses. Por Caraballo hay bastantes líneas que tienen su paradero final ahí en Caraballo y ahí tomamos pruebas rápidas, por ejemplo, y tenemos muchos reactivos. Nos vamos a los mercados para tomar pruebas a las MEX, a las mujeres en edad fértil, y para poder ir tamizando a nuestros pacientes e ir teniéndolos controlados, por así decirlo, ¿no? Es una prueba que tiene alta sensibilidad y es específica también. Y las pruebas confirmatorias. Tenemos el Western blot y la inmunofluorescencia indirecta, que es la IFI. Ambas tienen el mismo valor, ¿sí? La diferencia
Nacional de Salud, ¿sí? Por el laboratorio del INS, es el único encargado de hacer este tipo de pruebas confirmatorias. ¿Cómo hacemos? Hacemos el tamizaje de la paciente en nuestro consultorio con la prueba rápida. Sale reactivo. Entregamos el resultado a la paciente, le explicamos, le hacemos la consejería y lo que tenemos que hacer es tomarle la muestra de sangre total. Tenemos que hacer este procedimiento, la toma de muestra, ¿sí? Tenemos dos casos. Uno es que si en mi centro hay laboratorio, lo toma mi centro laboratorista. ¿Sí? Si no hay laboratorio, refiero a mi paciente al centro de referencia para análisis, ¿no? Mi centro de salud tiene su microred, por ejemplo, y en mi microred lo mando al paciente. Solamente tiene que ir a su microred a tomarse la muestra, solicitando IFI, ¿no? Solicitando prueba confirmatoria. Nada más lo que va a hacer es tomarle la muestra. Esa muestra va a ser enviada al Instituto Nacional de Salud, ¿no? La red de salud provee de un carro que va todos los días a todas las microredes a recoger muestras. Todos los días va a todas las microredes a recoger muestras. Recoge muestras y las lleva al INS. En el INS las procesan y los resultados salen a través de un portal que está en vía virtual, ¿no? Que uno ingresa al NetLab y obviamente para ingresar aquí necesitamos tener un código especial, una contraseña especial, pero no todos pueden ingresar aquí porque recuerden que estas son pruebas confidenciales. Solamente se anotan las iniciales del paciente, apellidos y nombres y la fecha de nacimiento del paciente. El resultado confirmatorio va a salir con sus iniciales y su fecha de nacimiento del paciente. Es necesario y obligatorio colocar datos correctos. Si hay una sola falla en uno de los datos, ¿sí? El paciente tiene todo el derecho de decir: yo no soy esa persona a la que le ha salido reactivo, o lo que le salió positivo. No, por ejemplo, yo soy Rojas Caldas Giovanna es mi lema, y me ponen, en vez de Caldas, me ponen, no sé, Rojas, y no pusieron la C, sino en vez de C parece D. Pusieron Rojas RD GZ, ¿no? Y con mi fecha de nacimiento. Me entregan los resultados, yo veo de RD, yo soy RC. Ah, yo no soy, señorita. Esta persona yo no soy, porque yo soy RC y acá dice RD. Puede ser días, qué sé yo. Yo no sé. Y tiene todo el derecho del paciente de decir que no lo es. Por eso que los datos que nosotros consignemos tienen que ser lo más claro posible, las letras en mayúscula, ¿sí? Y la fecha de nacimiento correcta. Pasa mucho, y ahorita tenemos un caso, por ejemplo, en el que se toma la muestra para el IFI, para el confirmatorio, ¿no? Y quien registra los datos, por ejemplo, fue un personal técnico y no vio bien la fecha de nacimiento, ¿no? Y en vez de ponerle 10 de junio, si no me equivoco, 79, le ha puesto 10 del 9 del 89. Y no hay forma de cambiar esos datos, porque incluso el resultado ya no salió, ya salió reactivo, ¿no? Positivo al IFI, nos ha salido, pero con esa fecha de nacimiento. Yo no puedo llamar al INS y decirle: cámbiame la fecha de nacimiento, no puedo, porque esta prueba es una prueba, digamos, realmente demasiado especial como para poder cambiarle la fecha de nacimiento. Tiene una cadena de custodia. Llega con un documento con una fecha y yo no puedo cambiar en ninguno de los niveles, ni en la microred, porque el establecimiento sale ya con una fecha. No lo puedo cambiar ni en la microred, ni en la red, ni en el MS. Se repite la muestra. Lo que tienen que hacer es volver a tomar la muestra del paciente y colocar datos correctos. Y esperar hasta el resultado. El resultado demora más o menos 20 días. Y esperar que salga otra vez el resultado para darle el diagnóstico al paciente. Entonces, no se puede, no tenemos datos, está bien, lo puede hacer, los datos lo puede registrar el técnico de enfermería, pero es la responsabilidad de nosotros verificar que los datos sean correctos antes de enviarlos, ¿no? Porque por un casito así podemos hacer que el paciente pierda mucho tiempo. Ahora el paciente, por ejemplo, ese paciente que es un caso que ha sucedido, cuando se tomó la prueba, se tomó porque estaba sin trabajo en ese momento, tenía el tiempo, ¿no? Había campaña, se tomó, le tomaron la muestra, salió reactivo la prueba rápida, le tomaron la muestra y ahora está trabajando. Y trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, dice por favor, y la Centro Salud y Caraballo, el lunes a sábado. No tiene, ¿cuándo voy a ir? Dice, no tengo tiempo. Ya no le pueden volver a tomar otra muestra. Entonces lo que estamos haciendo es
no es su fecha de Así que nacimiento. le dicen que no hay, que se ha perdido, o le dicen ha salido positivo, pero Todavía. Solamente lo único que le dicen es que la muestra no ha sido una buena muestra, necesitan tomar otra muestra adicional. wow, pero en ese tiempo él puede ir infectando a personas. Claro, en la consejería de la entrega de resultados de la prueba rápida ya se le ha explicado a él el riesgo que corre de la actividad sexual si no usa preservativo, ¿no? Ya se le va a confirmar. claro, solamente falta confirmar. Ya. Y no podemos, por ejemplo, como decía la colega, y si lo vamos a buscar su trabajo, no podemos. Nuestra normatividad nos dice que no podemos hacer evidente nada. Tiene que ser todo confidencial. Es más, si él le entregamos el resultado, tiene esposa y no quiere traer a la esposa y no le quiere decir a la esposa nada, nosotros no podemos decirle nada a la esposa. No podemos. La normatividad dice que ese resultado es confidencial. Confidencial. Ni siquiera a tu pareja sexual se lo podemos decir. Tiene que ser él quien te lo diga. No podemos. No. Si bien es cierto, la norma protege al paciente y a veces nos ata de manos a nosotros. La persona encargada de buscar en internet, que ya debe saber quién es, nosotros, Solamente la red de salud. La coordinadora de la estrategia de la red de salud. ahí ya va a traer el resultado de establecimiento. Lo envía por vía correo o lo imprime y se los entrega a cada establecimiento. Pero ni siquiera la coordinadora sabe quién es el paciente, porque como les digo, solamente salen las iniciales y la fecha de nacimiento. Es ABC 10 de junio del 70. Entonces, uno ve el resultado y no, ya sé de qué centro es, porque en el momento que nos envían el oficio sale de qué centro, todo, ¿no? Entonces solamente tengo ABC del centro de ermitaño. Salió muy bien. Envió su correo de la colega, le dio el resultado y te lo estoy enviando. La colega es la única que conoce al paciente, la que vio en este caso yo que estoy en la red, no conozco al paciente. O sea, a los secretarios les mandan, ¿no? La obstetra es la encargada de ver este tema. ¿Sí? No, la obstetra es la encargada de la estrategia de transmisión sexual, ningún otro profesional. Solamente la obstetra. ¿Y qué pruebas de seguimiento tenemos para nuestros pacientes una vez que ya está confirmado su diagnóstico? Bueno, se le hace recuento del linfocito CD4, ¿sí? Y recuento o el número de copias de RNA VIH, ¿sí? Para poder ver lo que habíamos estado viendo anteriormente. Para poder ver esto, ¿no? Se le hace un recuento de los linfocitos CD4, ¿sí? Aproximadamente cada 3 o cada 6 meses, para ir viendo en qué momento empiezan a decrecer, ¿no? Para que en población general se pueda ver los criterios en qué momento inician tarde. ¿Sí? Y también se hace un recuento de los números de copia de RNA del VIH en el plasma que hay para ver cuánta cantidad de VIH tenemos. ¿Sí? Para poder nosotros iniciar tarde, para los criterios de inicio de tarde de la población. Bueno, otra vez la cobertura de atención prenatal, sabemos que no estamos llegando al 100% de nuestros gestantes en la cobertura de atención prenatal, y esto sobre todo para ver nuestras pruebas de gestantes tamizadas para VIH, ¿no? Como les decía, antes del 2004 era la prueba voluntaria, y no le podíamos decir a la gente tiene que, si no decíamos si usted desea, y como les digo, muchas personas dicen prefiero no saber, ¿no? A partir del 2004 en adelante, la norma dice obligatorio y empieza a despuntarse el tamizaje, ¿no? 50%, 60%, y ya con las pruebas rápidas hemos llegado hasta un 70 y tantos por ciento. Y tenemos, ¿no? Según las direzas, el resumen de cobertura de tamizaje VIH hasta el 2006, ¿no? En Lima Norte tenemos un 96% de tamizaje. Lima Ciudad, un 95%. Lo que está en verde que está, digamos, aprobado, ¿no? De un 75% en adelante. Lo que está en amarillo, ¿no? Está todavía flojo. En medio de mostacita, más flojo, y en rojo ya está pues, el hilo, ¿no? Miren, en Piura, solamente el 20% de gestantes estandarizadas. En el 2006, ¿ah? En Lima sí. También tenemos que tener en cuenta pues, la provisión de
copias por mililitro de sangre, la posibilidad de transmisión es de un 27%. Si tenemos de 33.000 a 93.000 copias de RNA viral del VIH-1 por mililitro de sangre, la posibilidad de transmisión es del 31%. Y si tenemos más de 93.000 copias de virus, la posibilidad de transmisión es casi del 50%, 42.9%. Mientras más carga viral haya en la sangre materna, más posibilidades de infección de que traspase la barrera placentaria y llegue hacia la sangre fetal, el virus. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer durante el embarazo de nuestra gestante con VIH es asegurar que la carga viral se mantenga en valores mínimos. ¿Sí? En valores mínimos. ¿Y cómo se mantiene en valores mínimos? A través del uso del TAC. Y ahora más adelante lo vamos a ver. El siguiente punto, ¿no? Ya hemos visto la infección intrauterina. Ahora, la transmisión intraparto, ¿no? Se dice que la transmisión intraparto es más o menos entre el 65 y el 75%. ¿Por qué? Primero, hay una alta carga viral en sangre y en las secreciones maternas, secreciones vaginales, ¿no? Cuando el parto es parto vaginal. Intercambio de sangre materno-fetal en el trabajo de parto. Siempre hay un intercambio de sangre entre la mamá y el bebé durante el trabajo de parto, durante las contracciones. Aumenta el flujo sanguíneo a través de la barrera placentaria. Contacto del niño con las secreciones y con la sangre materna. Si es que hay rotura prematura o prolongada de membranas, hay más riesgo de infección. Si es que el parto es un parto prematuro, hay más riesgo de infección. Si es que hay infecciones genitales adicionales a la infección del VIH. ¿Sí? Si es que hay corionitis o si es que hay algún tipo de intervención invasiva. Los mecanismos: transfusión materno-fetal, infecciones ascendentes a través del RPM, cuando hay ruptura prematura de membranas, ruptura prolongada también de membranas, y hay infección en el canal de parto, ¿no? Todos estos, porque en el canal de parto tenemos secreciones vaginales, que hacen que el bebé que se encuentra con estas secreciones definitivamente tenga más riesgo de una transmisión intraparto. ¿Y cómo se puede evitar esto? Mira, acá hay un estudio que nos dice qué pasó cuando se hizo la cesárea electiva en pacientes con VIH, ¿no? Acá tenemos también cuando han sido pacientes que no están tomando ningún tipo de antirretroviral y pacientes que se han tomado antirretroviral, ¿no? Cuando no toman antirretroviral y encima tienen parto vaginal, tienen un 19% de los casos estudiados, porque son 8.533, de los casos estudiados, 19% de ellos tuvo infección en el recién nacido. O sea, el niño tuvo el VIH. ¿Sí? Si no tomaron antirretroviral, pero se les hizo cesárea electiva antes de llegar al trabajo de parto, solo el 10% de niños se contagian. ¿Quién se toma? ¿Sí? Entonces ya miren, solo con tomar como medida la cesárea electiva, estamos disminuyendo un porcentaje, ¿no? Considerable en la transmisión vertical, ¿no? Pero si a esto le adicionamos el uso de antirretrovirales, ¿no? Cuando la paciente toma antirretrovirales y por algún motivo llega al parto vaginal, solamente un 7% se llega a infectar a los niños, se llega a infectar en ese estudio. Y si tomó antirretrovirales y encima tuvo una cesárea electiva, solamente un 2% de infección. Entonces, vemos ahí lo importante que es tomar las medidas preventivas para la evitación de transmisión vertical. El uso de antirretrovirales y la cesárea electiva combinada nos disminuyen grandemente la posibilidad de infección intraútero o en el momento del parto. Y la siguiente forma de transmisión vertical es la transmisión postparto, ¿no? Postnatal, que puede llegar a ser un 10 o 15% también, ¿no? Hay una alta carga viral en sangre y secreciones maternas como la leche. La leche sí tiene carga viral. La lactancia materna y las lesiones que se pueden provocar en el seno de la madre y en la boca del bebé. Recordemos nosotros que cuando hay la lactancia materna y se inicia la lactancia materna, a la mamá siempre se le agrietan los pezones, ¿no? Se empiezan a hacer las famosas grietas, las famosas heridas, y lo mismo puede pasar en la boca del bebé también. Y no solamente el bebé va a tomar leche materna, sino también muchas veces un poquito de sangre o secreciones maternas. Y esto hace que el bebé tenga riesgo de contaminarse con el virus que está en la leche y que está en la sangre de las piretas que aparecen en el pezón de la mamá. ¿Sí?
¿Qué cosa? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Aquí, la lactancia misma y la ingestión de sangre materna a través de estas grietecitas que aparecen en los exones. ¿Sí? Lo primero viene de la lactancia materna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas intervenciones para prevenir la transmisión vertical del VIH. Como hay 3 puntos en los que se puede transmitir el virus de VIH, ¿sí? Intraútero, intraparto y postnatal, tenemos que tomar medidas en cada una de ellas. Si estamos con nuestra gestante, hay riesgo de transmisión intrauterina, debemos utilizar targa o antirretrovirales. ¿Sí? Targa cuando usamos más de 3 antirretrovirales. Intraparto, haciendo una cesárea inductiva, disminuimos el riesgo. Y postnatal, suprimiendo o suspendiendo la lactancia materna, ¿no? Entonces son 3 medidas que tomamos en los 3 momentos en los que podemos tener transmisión vertical. 3 medidas. Y aquí vemos las brechas que existen para prevenir la transmisión vertical del VIH en el Perú. Como les digo, gestantes estimadas, ¿no? Nosotros esperamos aproximadamente 1.500 gestantes. ¿Bien? De las cuales, de las 1.000 gestantes que hemos esperado, nosotros hemos solamente tenido o hemos notificado 488 casos de gestantes con VIH. O sea, nosotros, eso se estima por la tasa a nivel nacional, ¿no? Que tenemos que tener al año 1.500 gestantes con VIH, aproximadamente. Pero nosotros hemos notificado solo 488. Quiere decir que hay 1.000 que no saben su diagnóstico, que están por ahí, que de repente ni acuden al control prenatal, o si acudieron, tal vez no fueron mentalizadas. O sea, están 1.000 que están libres. Y que ese bebé está creciendo en el útero de estas mamitas, está en riesgo de transmisión vertical. ¿Sí? De estas 488, solo llegan a hacer su profilaxis 365. ¿No? Pues aumenta, miren. Lo que eran 1.012, que estaban perdidas por ahí, con riesgo, ¿no? Ahora hay 1.135, porque a pesar de ser notificadas, muchas de ellas se fueron, no quisieron saber, están en etapa de depresión, ¿no? Y todos estos niños, 1.135 niños en riesgo de infección de transmisión vertical. Y encima de todo esto, las que fueron cesareadas, solo 315 de las 365. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay casos en los que a veces ya el parto es inminente. El parto es inminente. No les queda otro que atender nada de parto, ¿verdad? ¿No? Porque de repente el paciente las programamos para la semana siguiente y el parto se le adelantó. Ya llegó cuando estaba con 6, 7 de hidratación al hospital. Ya era inminente el parto, no podían hacer más. Entonces, más o menos 1.185 casos de niños que están con riesgo de infección de transmisión vertical, ¿no?
a los 12 meses de iniciado el TARGA. ¿Sí? 76% de los pacientes que están enrolados en TARGA alcanzan una carga viral indetectable en el mes número 6 y 94% en el mes número 12 de tratamiento antirretroviral. Quiere decir que los pacientes que inician TARGA, ¿sí?, su carga viral, que normalmente será, si no tomaran ningún tipo de medicamento antirretroviral, su carga viral va aumentando, ¿no? Día tras día, se dice que 10 a la 10, virus se va replicando a nivel de la sangre, ¿no? O sea, imagínense, más de 1 millón aproximadamente, porque 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 10 es más de 1 millón. Virus nuevos en la sangre. Pero si estos pacientes toman su tratamiento antirretroviral, su TARGA, cuando ya tengan 6 meses tomando el TARGA, su carga viral se empieza a ser indetectable. Es decir, su carga viral disminuye, no es que tengan el virus, lo tienen, pero lo estamos controlando con el TARGA. No hay mucha duplicación, no se replica diariamente, no se produce un nuevo virus, porque los estamos bloqueando para que no se sigan duplicando más. El virus no va a morir, solamente que estamos deteniendo su reproducción. ¿Sí? Y al año de haber tomado el TARGA, el 94% de los pacientes ya es una carga viral indetectable, ¿no? O sea, si nuestras gestantes entran a TARGA, ¿sí?, si las diagnosticamos en el primer trimestre, entran a TARGA, más o menos cuando tengan 7 o 8 meses, su carga viral es baja, bastante baja, lo que va a asegurar que haya menos carga viral en la sangre materna, por lo tanto menos posibilidad de que estos niños pasen la barrera placentaria y lleguen al feto, ¿no? Cobertura de TARGA en América Latina y el Caribe, ¿no? Nosotros estamos, Perú, más o menos acercándonos al 80% de pacientes que viven con VIH y que están con TARGA. ¿Sí? Lo ideal es llegar al 100% como lo tiene Nicaragua, ¿no? Pero Nicaragua también tiene una población bastante baja comparada con la población del país de nosotros, por lo tanto es un poco más controlado su población. Nuestro país todavía es un país que está en 80%, que relativamente nuestra epidemia todavía es relativamente nueva a nosotros, ¿no? Nosotros recién tiene 30 años, 31 años de epidemia en nuestro país. Entonces todavía es joven, mientras que otros países se pasan bien a población menos, ¿no? Mira, Bolivia tiene menos del 20% de su población que vive con VIH y que no la dan nada. Pacientes en TARGA por direzas, ¿no? Lima Ciudad tiene casi el 50%, ¿no?, de pacientes enrolados en TARGA. ¿Por qué Lima Ciudad? Porque aquí están los hospitales donde la mayoría de hospitales, se me quedó 4 o 5 hospitales que hacen que entregan TARGA. ¿Sí? Los otros 3 hospitales están en Lima Sur, en Callao y en Lima Este. Por lo tanto, aquí están los otros 5 hospitales. Por lo que aquí hay más pacientes que usan TARGA, pero que no necesariamente son de Lima Ciudad, sino que vienen de otros conos a recibir TARGA acá. ¿Sí? En Lima Sur, un 11%, en el Callao un 8%, en Lima Este un 7%, Loreto, ¿no?, con su 5%, La Libertad, Arequipa, Lima Región, provincias de Lima, Piura, Ica, Lambayeque, San Martín, Ucayali, Junín, Ancash y otros, ¿no?, que realizan TARGA. En diciembre del 2012 se han enrolado en TARGA en el país 21.148 pacientes, y de los cuales 21.562 son adultos y tenemos 586 niños. Estos niños obviamente han sido infectados vía transfusión médica. 70-71% de los casos se concentran entre Lima y Callao. Cobertura de tratamiento profiláctico con antirretrovirales en gestantes. Tenemos hasta gestantes infectadas nuevas en el periodo, gestantes nuevas e infectadas, ¿sí?, y las gestantes que reciben profilaxis antirretroviral. Gestante que es diagnosticada, gestante que tiene prueba rápida de VIH reactiva, inmediatamente es derivada al hospital. Aquí no iniciamos nosotros ningún tipo de tratamiento, porque no estamos la paciente que es reactiva a la prueba de tamizaje, pruebas rápidas
generalmente son las que utilizamos, inmediatamente es derivada al hospital. Con ella no esperamos iniciar ningún tipo de tratamiento porque, como les digo, nosotros no vamos a dar tratamiento de antirretrovirales en ningún establecimiento de salud, solo hospitales. Y recuerden que solamente hay este tratamiento en hospitales, ¿sí? La cobertura de tratamiento profiláctico y de lactancia artificial de recién nacidos expuestos al VIH, ¿no? Estos son nuestros recién nacidos expuestos a VIH. Y son los recién nacidos que reciben lactancia artificial, que reciben en los hospitales, se les entrega, en los hospitales se les entrega a los niños o a las madres su leche maternizada, ¿no? No se logra cubrir a todos, a veces falta los insumos, es cierto, pero estamos llegando casi a un 79, casi un 80% de niños que han sido expuestos a la infección del VIH que están siendo cubiertos con su lactancia artificial. Hablamos de los antirretrovirales. ¿Qué cosas son los antirretrovirales que se usan en el TAR o la terapia profiláctica antirretroviral y las gestantes? Son medicamentos que actúan sobre el VIH inhibiendo su replicación, o sea, es decir, inhiben su reproducción, por así decirlo, ¿sí? O impiden en algunos casos que ingresen a los linfocitos CD4, ¿no? Que ingresen a la célula. El virus RNA, el virus tiene su RNA, ingresa al linfocito CD4 para introducir esa información y convertirla en DNA o en ADN, ¿sí? Por lo tanto, una vez que ingresa al CD4 y convierte esa información del RNA del virus en ADN en el linfocito, este linfocito se convierte en un virus más y empieza a duplicar virus, empieza a producir a través de su ADN más virus, ¿sí? Por el RNA que ya fue introducido del virus. Entonces, ¿qué hace el antirretroviral? Uno, inhibe la replicación del RNA, la transcripción, ¿sí? Del RNA en ADN, ¿sí? O inhibe o impide que este virus ingrese al linfocito CD4 para que no se duplique, ¿sí? Y tenemos tres tipos de antirretrovirales: la transcriptasa reversa nucleótidos, ¿sí? Los INTR son los de primera línea, donde tenemos la sidobudina, la imibudina, estaudina, el tenofovir. Los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, ¿sí? La neparina y la efavirenz, y los inhibidores de la proteasa, lopinavir, totavir y atazanavir, ¿no? Que son los más comunes, los más utilizados. Entonces, los antirretrovirales inhiben la replicación del virus o impiden que ingrese al linfocito CD4. ¿Por qué es efectiva el uso del TAR? ¿No? Porque hay una supresión virológica, es decir, la cantidad de virus, en vez de aumentar, empieza a disminuir, ¿sí? O se mantiene en niveles. Los virus, como les digo, se producen 10 a la 10 millones diarios, o sea, más de 10 millones, no, más de 1 millón, perdón. Mutaciones, los virus mutan para adaptarse y poder esquivar a los antirretrovirales, y obviamente también hay una barrera genética, ¿no? Y tiene que haber adherencia al tratamiento, por lo que la paciente o el paciente necesita un agente de soporte personal. Todo paciente que es diagnosticado con VIH y va a entrar a carga, tiene que traer a un familiar o a un soporte personal, puede ser un amigo, un familiar, alguien que nos pueda ayudar a nosotros a asegurar que cuando el paciente se nos va a bajonear, se nos va a deprimir en algún momento, nos pueda asegurar que él va a ser ese soporte que ese paciente necesita para animarlo a continuar con su tratamiento, ¿sí? Porque también tiene algunos efectos colaterales el uso del TAR. El FDA de categorías en el embarazo, ¿no? Sabemos que A es seguro para embarazadas, B es seguro para animales embarazadas, C hay un balance de riesgo-beneficio, en el D hay riesgo fetal humano y el X no se acepta por nada ese uso en embarazo, ¿no? Y aquí lo que le quiero hacer énfasis en el efavirenz. El efavirenz estaba categorizado como riesgo fetal humano, en categoría D según el FDA, ¿sí? Pero este año el efavirenz ha sido incluido en la norma técnica 108 en la actualización que ha ido como uno de los antirretrovirales de
nos dice el uso de neviparina con sidobudina, ¿no? Versus ceronarina. Eso se hizo en Uganda, ¿no? 626 gestantes, 313 usaron neviparina y 313 sidobudina. Y obviamente hubo un riesgo de transmisión. Los que usaron neviparina, 15% de transmisión, y los que usaron sidobudina, un 25% de transmisión. Por lo que nos hacía ver que la neviparina era más efectiva que la sidobudina, por lo que también se incluyó luego la nevirapina en el uso de tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Y acá vemos la evolución de la norma técnica de transmisión vertical de VIH, ¿no? Desde 1998 se empezó a usar sidobudina en gestantes con VIH, a partir de la semana 14 de gestación. ¿Sí? En el 2011 sale la nueva norma técnica que habla de la sidobudina, la nevirapina, como pilares de prevención de transmisión vertical, después del estudio que se hizo. En el 2005 se incluye el manejo por escenario, se incluye ya targa, no solamente antirretrovirales de manera así, no 1 o 2, sino targa que incluye más de 3 antirretrovirales. ¿Sí? En el 2008 habla exclusivamente del targa y ahora en el 2014, que ha sido en agosto recién aprobada esta nueva última norma técnica y publicada, nos habla de escenarios modificados. Los escenarios que tenemos aquí han modificado, ya no son los mismos escenarios y ahora los vamos a ver. El escenario 1, ¿de qué nos habla? Ese escenario 1 está toda gestante diagnosticada por primera vez en control prenatal o que tiene diagnóstico previo, o sea, una gestante que ya sabe su diagnóstico, pero que nunca recibió targa, o que no está recibiendo targa al momento del embarazo. ¿Sí? Entonces, en este primer escenario, toda gestante que ha sido diagnosticada por primera vez durante el control prenatal, ¿sí? O aquella mujer que ya tenía el diagnóstico, que nunca recibió targa o que no está recibiendo targa al momento del embarazo, también se encuentra en el escenario 1. ¿Sí? Targa desde la semana 14. Se inicia generalmente el targa en la semana 14. Se solicita CD4 y carga viral y obviamente el examen confirmatorio. Se inicia el tratamiento antirretroviral o el inicio del tratamiento antirretroviral no está condicionado a esto de acá. Como les digo, la gestante está avisada y sale reactiva a su prueba rápida. Yo no voy a esperar que le salga el examen confirmatorio, ni solicitar carga viral, ni CD4, no, eso lo va a hacer ya probablemente en el hospital. Yo solo la refiero al hospital, a la paciente. Solo la refiero, ¿sí? Porque ella va a iniciar su terapia antirretroviral así no llegue su prueba confirmatoria. Porque demora a veces 20 días, ¿no? Entonces a veces hasta puede demorar un poco más. Y la paciente inicia, inmediatamente se le enrola en el targa a la paciente para poder disminuir el riesgo de transmisión intrauterina. Si por ahí el resultado confirmatorio llega y sale negativo, se suspende simplemente el targa y la paciente retorna al establecimiento de salud para continuar su control prenatal como bajo riesgo, ¿no? A menos que le encuentren un riesgo que amerite que se quede en el hospital. Entonces, el inicio no está confirmado, no está condicionado a la confirmatoria ni a la carga viral. Simplemente inicia el tratamiento. Inicia el tratamiento. El escenario 1, ¿qué medicamentos usa? Le van a dar tenofovir, o sea, una última norma, de 300 miligramos vía oral cada 24 horas. ¿Sí? La mibudina, o el 3TC, 150 miligramos vía oral cada 12 horas, mañana y noche, ¿no? Y el Efavient, 600 miligramos vía oral cada 24 horas. Los que son cada 24 horas, de preferencia en la mañana inician, ¿no? Y en la noche solamente que es cada 12 horas. Este va a ser el tratamiento de targa de la paciente gestante en el escenario 1. ¿Sí? Es decir, que ha sido diagnosticada por primera vez en el embarazo o que ya tenía el diagnóstico pero que nunca había recibido targa o no está recibiendo targa en el momento del embarazo. ¿Sí? Esto es lo que va a tomar la gestante para evitar la transmisión intrauterina. ¿Qué más? El manejo del parto. ¿Cómo va a ser su parto a esta paciente en el escenario 1? El día del parto, ¿sí?, se le va a colocar endovenoso y endovenosa 2 miligramos por kilo por peso, ¿no? 1 hora de infusión, sidobudina endovenosa, durante 1 hora de infusión. Luego se le continúa con 1 miligramo por kilo de peso de la paciente durante las siguientes horas hasta ligar el cordón. Una vez que se liga el cordón,
y cortamos, no se ordena. Y el recién nacido, ¿qué se hace con el recién nacido? Cuando nace ya fue cesárea la mamá, ¿qué hace, no? Aspiran delicadamente las secreciones de las vías respiratorias para evitar traumatismo en las mucosas, ¿sí? Inmediatamente pasan baño el bebé para eliminar todo contacto de líquido fluido que haya tenido con la mamá o de sangre de la madre, ¿no? Obviamente durante la cesárea hacen la técnica de no romper bolsas, ¿no? Cortan los ginecólogos todas las capas, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, llegan al útero y mantienen las membranas íntegras hasta cambiarse los guantes, se cambian los guantes, se ponen otros guantes y recién rompen bolsas para poder sacar al bebé y no tener las manos con los guantes contaminados con la sangre de la madre, ¿no? Entonces se evita el contacto al máximo del niño con la sangre materna, ¿no? Lo bañan al niño y hacen un secado obviamente con una toalla suave para evitar que el niño se lacere la piel, ¿no? Está contraindicada la lactancia materna, por lo que el niño va a tomar leche maternizada, fórmula, ¿sí? Y el recién nacido puede iniciar terapia antirretroviral también o utilizar un antirretroviral que es AZT, que es ácido budina, por 4 miligramos por kilo de peso en el bebé, vía oral a 12 horas por 6 semanas. Y en para prevención. ¿Qué más? El recién nacido de madre que recibió terapia antirretroviral y que tuvo con sidobudina en la mami, también usa sidobudina el bebé por 4 miligramos por kilo de peso, cada 12 horas por 4 semanitas. Y el inicio del tratamiento profiláctico en recién nacido será dentro de las primeras 6 horas de vida, ¿sí? Hasta un máximo de 24 horas de nacido. En el primer día de nacido el bebé está iniciando su terapia con antirretrovirales para prevención, ¿sí? De todas maneras el niño entra en una terapia también antirretroviral el primer día de nacido. El escenario 2, aquí son 3 escenarios. Escenario 2 se refiere a aquella gestante con VIH que ya ha venido recibiendo TARG, ¿no? Que el paciente ya tenía su diagnóstico confirmado, está usando su TARGA y se embaraza, ¿no? ¿Qué hace? Continuar con el embarazo, con el TARGA durante el embarazo y en el postparto. Continúa con el esquema que ha venido teniendo, ¿sí? Y el día del parto también se le pone sidobudina endovenosa y se evita obviamente la lactancia materna y obviamente también pasa un parto por cesárea. En el escenario 2, el manejo del parto es igual, ¿no? La sidobudina, 2 miligramos por kilo durante una hora de infusión, ¿no? Si no hay sidobudina endovenosa, se usa sidobudina en tabletas 4 horas antes de la cesárea programada y se repite cada 3 horas hasta el momento del parto y se pinza sin ordeñar. En el manejo de recién nacido en el escenario 2, lo mismo que es en el escenario 1, ¿no? Sale el niño, se aspira secreciones con mucho cuidado para no lastimar mucosas, se baña el bebé, inicia su terapia antirretroviral con sidobudina, ¿no? El primer día de nacimiento y obviamente una lactancia artificial. Y el escenario 3. El escenario 3 es una gestante diagnosticada en el momento del parto, ¿sí? Es decir, gestante que de repente no cuidó su control prenatal y que no tiene pruebas de tamizaje anteriores. Le hacen una prueba rápida en el momento del parto, porque cuando no conocemos el estado serológico de la gestante, tenemos la obligación de hacerlo en el momento del parto, ¿no? Le hacemos la prueba rápida y nos sale reactiva. Obviamente no vamos a tener ahí ir finado, demora con el tiempo que demora, no vamos a tener confirmatorios, pero inmediatamente sale la prueba reactiva, la prueba rápida reactiva, iniciamos todo este tema, ¿sí? La paciente va a usar su tenofovir, la lamivudina, su efanes, su sidobudina endovenoso, todo esto de acá endovenoso en el momento del parto, porque recuerden que ya está llegando el trabajo de parto, ya está en trabajo de parto, ¿sí? Se continúa con el mismo esquema incluso después del parto. Continuar con TARGA iniciado y se evita la lactancia materna. En el escenario 3, tenofovir, cada 24 horas, lamivudina, cada 12 horas, efavirenz, cada 24 horas y sidobudina endovenoso en el momento del parto hasta ligar el cordón. Se le inicia
vía en 3 dosis, ¿no? Al nacer, la primera dosis, al tercer día de nacimiento y al séptimo día de nacimiento, 3 dosis adicionales. El inicio del tratamiento profiláctico en el recién nacido será obviamente dentro de las primeras 6 horas de nacido hasta 24 horas como máximo de nacido. El primer día de nacimiento el niño tiene que estar empezando su terapia de tratamiento. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la puérpera VIH? ¿No? La mami ya dio a luz, bueno, en algunos casos cesárea, en algunos casos parto normal, ¿no? La puérpera tiene que iniciar obviamente la supresión farmacológica de la lactancia materna, ¿no? Su cuerpo naturalmente va a querer producir leche y va a producirla, pero no va a haber quien la lacte, quien puede sacar. Entonces hay que suprimirla a través de la acción farmacológica. Se usa cabergolina vía oral a dosis de 0,5 miligramos cada 12 horas solo por 2 dosis, ¿no? Solo por 2 días, digamos. La mañana de la noche 0,5 miligramos cabergolina para que suprima la lactancia materna. También, pero en este caso la cabergolina está más indicada. ¿Y qué más? Ventaja. ¿Qué ventaja? Sí. El profesional de salud que atiende la puérpera es responsable de aplicar un vendaje compresivo, ¿no? De aproximadamente 15 centímetros de ancho, teniendo cuidado de no provocar, obviamente, limitación en la respiración, ¿no? Tan apretado que la puerpera no pueda respirar, ¿no? Tiene que ser adecuadamente que presione las mamas para que no se llenen, ¿no? Y no manipular, explicarle a la mamá que no tiene que manipular mucho, porque a veces te va a doler y lleva que le sacas la leche. Si ella se saca la leche, va a seguir produciendo. Tenemos que asegurar que esté vedado y evitando la manipulación, aproximadamente 15 días de vendaje tiene que tener. ¿Bien? Los sucedentes de la leche materna. El hospital tiene la obligación de darle al bebé ahora su leche materna. El primer mes, 9 latas de medio kilo. El segundo mes, 11 latas. El tercer mes, 13. El cuarto mes, 14. El quinto mes, 14. El sexto mes, 15. El séptimo mes, 15. El octavo mes, 15. El noveno mes, 15. El décimo mes, 15. El onceavo mes, 15. El doceavo mes, 15. Esas son las cantidades de leche que debe de provisionarle el hospital al recién nacido para asegurar la lactancia materna, la lactancia artificial. ¿Sí? Este es el número de latas de leche que debe tener hasta el año. Después del año ya el niño prácticamente come, ¿no? Come bien. Seguimiento del recién nacido. El recién nacido hay que hacerle un seguimiento laboratorial, ¿no? Se le hace un PCR, que es para ver el número de DNA, ya no el RNA, sino el DNA de VIH, ¿sí? A los 3 meses, a los 6 meses, y la última prueba que se le va a realizar al bebé es a los 18 meses, hasta el año y medio, podemos recién decir si el niño se infectó o no se infectó. Es la última prueba confirmatoria. De ahí en adelante, si no sale negativo, no necesitamos hacerle más pruebas. Si no sale positivo, bueno, ya es la prueba de seguimiento, que son su CD4 y su RNA viral, ¿no? A veces tenemos mamitas que hasta los 3 4 años lo siguen teniendo el niño, sigue siendo negativo y sigue saliendo cada año le hacen su prueba. Cada año por el temor que tienen de que en algún momento se haga reactivo, ¿no? Pero no, ya es explicarle a la mami que si ya al año y medio salió negativo, el bebé no se infectó, ¿no? Y tenemos muchos casos en los que no se nos ha infectado el niño habiendo tomado todas las precauciones necesarias, ¿no? Y vemos acá la transmisión vertical en Estados Unidos ha ido bajando, ¿no? Al inicio, en el 93, tenía un 24% de transmisión vertical y ahora tiene un 1,5%, haciendo todas las estrategias que hemos visto, ¿no? Tarda durante la gestación, parto vía cesárea y supresión de la lactancia materna, ¿no? Tomando las medidas, podemos disminuir. Atención integral de la gestante con VIH es a todo el equipo. Entonces, la gestante tiene que ser atendida por todo el equipo integral, ¿no? El ginecólogo, el odontólogo, el odontólogo, el psicólogo tiene un trabajo muy importante con la gestante. Nosotros como obstetra debemos ser prácticamente quienes estemos pendientes de nuestras gestantes y por qué no liderar incluso su atención. ¿Sí? Así es. Pediatra, nutricionista, asistente social, enfermera y laboratorio, ¿no? Son todos de la familia, es básico el soporte familiar, ¿sí? Y los grupos de ayuda mutua. Aquí están los grupos de ayuda mutua, personas que viven con VIH igual que ella, ¿no? Y que conforman estos grupos de promotores, educadores de pares que tienen la misma situación que ella y que hacen que ella no se sienta tan sola, ¿no? Porque muchas veces la gestante se siente bastante sola, piensa que es la única gestante que tiene ese problema, pero ya cuando entra a estos grupos de ayuda mutua va a encontrar ahí a mamis que también están gestando como ella, o de repente mamis que ya dieron a luz, que es
hemos visto, ¿no? Para evitar la transmisión intrauterina, el uso de targa de gestantes. Para evitar la transmisión intraparto, la cesárea programada. Para evitar la lactancia para evitar el contagio a través de la lactancia materna, supresión de la lactancia y sucedánea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda incógnita con respecto a qué es transmisión vertical? VIH. Entonces, en transmisión vertical tiene que quedar claro, ¿no? VIH. Gestante que sale reactiva, inmediatamente se va al hospital. Nosotros ya nos quedamos con ella. Hospitales 3, 1 y 3, 2. Solamente hospitales. La derivan inmediatamente. No necesitamos prueba confirmatoria, no necesitamos nada. La derivamos como un diagnóstico, una infección por VIH presuntivo. Todavía no podemos ponerle confirmado, sino presuntivo. Que ya sus confirmados. Ya le dan sus confirmatorios. Y recién después de eso le inician el targa. No, digo que recién va a su interconsulta al hospital con los va a pasar por y ahí mismo le... Sí, va a pasar primero por ginecología, va a pasar por infectología, le van a tomar las muestras en el laboratorio y le van a iniciar targa. Una vez que inician targa, en el transcurso de que ella está tomando su targa, llegan los resultados. Si es confirmatorio, continúa. Y si no, le suprimen, la devuelven a la establecimiento del Estado. ¿Sí? Pero ni bien tenemos un caso de gestante VIH, inmediatamente dedicamos. Dicen que una misma tiene que llevarlo a personal técnico. Y si es de dos, no da diferencia, uno para gineco y otro para Infectología. Y cuando uno la lleva al hospital, ¿dónde va a ir? Porque dicen que tiene que poner alguien por el solo. No, depende, porque a veces hay, por eso está la coordinación. Por ejemplo, en el caso de nosotros como Red Salud, nosotros derivamos a 2 hospitales, Coyique, Cayetano Heredia. Son los 2 hospitales que nos reciben de acuerdo a la zona donde vive la gestante, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los establecimientos de salud? Tienen una gestante infectada, le hacen su hoja de referencia en el día y inmediatamente me llaman, ¿no? Giovanna, estamos teniendo tal gestante, dudados frontales de tal punto de salud y la estoy refiriendo ahorita para el hospital Cayetano. Mañana tiene que estar ella ya. Perfecto. Llamo yo a la coordinadora de Cayetano y le digo, mira, va a llegar mañana una paciente, porque nosotros ya hemos hecho un enlace. A la paciente le orientamos que busque directamente al obstetra. Obstetra, no podemos mandar por una enfermera, ¿no? Tenemos que mandar al obstetra. Buscas a la obstetra de transmisión sexual, en ITS, ahí te vas y le buscas, ya está, tu nombre está, ¿no? Vas y le buscas, ya señorita, con sus hojitas de referencia. Entonces, esa alianza tiene que haber para que entre nosotros podamos tener una mejor atención. ¿Sí? Entonces, mañana va a ir, le digo, te va a buscar. Ahí ya, perfecto. Si mañana no llega la paciente, ella me llama inmediatamente. Giovanna, a las 2 de la tarde, no llegó tu paciente. Muy bien. Llama al seguimiento. ¿Sabes qué? La paciente no ha llegado. Este día la paciente la va a seguir a su casa. Porque no fuiste, ¿no? ¿Qué pasó? No, que tuve que hacer. Al día siguiente se van las 2, si posible, juntas. Ahí sí le llevan. ¿No? Pero ya la gestante se ve acorralada. ¿Cómo sabe que no fui, no? Porque ya nos contactaron el mismo día que no ha ido. Ya nos informaron que no ha ido. O incluso a veces está yendo a tomar su tarde y de ahí ya no va 2 días, 3 días y inmediatamente nos llama. ¿Sabes qué? La paciente no está viniendo. Inmediatamente la colega va y la busca. No está yendo a tomar medicamento. Entonces la paciente ya sabe que no se va a poder escapar. Como sea, la tenemos que encontrar y la vamos a seguir. Definitivamente lo ideal es que vaya acompañada por un personal para asegurar que llegue, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros hacemos ese tipo de conexiones para que la paciente pueda ir sola el primer día, pero si no va, al día siguiente sí tiene que llevarla un personal. Una promotora puede ser, o puede ser la misma obstetra, ¿no? Ese día deja tal vez toda la atención en la mitad y al mediodía la acompaña al hospital y la lleva y la deja ahí para que la obstetra que está en el hospital la recepcione. Ella la recepciona y ella la lleva y le dice, ven, vamos a sacar tu cita para ginecología aquí, vamos a sacar tu cita para infectología aquí, ¿no? Y ya le empieza a hacer conocer cuáles son los pasos que va a seguir en el hospital, que es la que está trabajando en el hospital, la guardia que está trabajando en el hospital. Entonces, de una manera, si bien es cierto el targa, nosotros hemos perdido bastante espacio en el targa. Nosotros, el targa debe ser un espacio en el que nosotros debemos habernos empoderado un poco más. Está liderado ahorita por los enfermeros. Definitivamente la gestante va a llegar un momento hasta la enfermera y va a estar en las manos de ella. Pero nosotros hacemos que el primer contacto que sea con la obstetra. Primer contacto con la obstetra, ella va a tener más confianza incluso y cualquier cosa siempre le va a preguntar a la obstetra. Poco a poco tenemos que ir volviendo a ganar el terreno de la dedicación más. La promoción es una gestante que ya está con targa, muy
importante que nosotros sigamos nuestra misión terminal. ¿No? Ahí teníamos 3 casos pequeños que vamos a hacer rapidito nada más, porque ya creo que estamos con el tiempo que lo tienen. Rapidito se acabó. Pero estas, acá tenemos. Lo vamos a pasar rapidito acá. Caso 1 nos dice, a ver, Esther dice es una paciente de mujer de 25 años con diagnóstico de VIH hace 2 años. Desde la fecha de su diagnóstico ella no va a ningún establecimiento de salud, no quiere. No cuenta con ningún tipo de seguro de salud. En la actualidad se encuentra, dice, embarazada por primera vez y acude a su primer control prenatal a un puesto de salud con una edad gestacional de 10 semanas por última vez. Ese es el caso de Esther, ¿no? En la pregunta nos dice en qué escenario de atención se encuentra la paciente. Escenario 1, 2 o 3. 1, porque es una paciente ¿qué? Una paciente ya diagnosticada y que no ha tomado ningún tipo de carga durante todo el proceso de su diagnóstico, ¿no? Está prácticamente, seguramente con una carga viral bastante elevada, ¿no? Y con un HTS de 4 de repente bastante disminuido, y obviamente ese niño está en bastante riesgo de transmisión intrauterina, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con esta paciente? Inmediatamente derivarla a los sanitarios, ¿no? Iniciarle su primer control en el establecimiento de salud, le hacemos su tarjeta de primer control, le ponemos ahí, le hacemos su referencia a la paciente para que vaya al hospital y empiece su seguro. Así es, no tiene ningún tipo de seguro. Inmediatamente hablar con el asegurador y que la aseguren en el acto, ¿no? Porque a veces algunos dicen que venga mañana, pasado por el seguro. No, la gestante es prioridad. ¿Sí? Esta gestante es prioridad porque encima de ser gestante es VIH. ¿Sí? Ya tiene 10 semanas de gestación. Estamos con el tiempo, tenemos que volar los gestantes rapidito para llevarla al hospital, asegurar que empiece el tratamiento antirretroviral. Caso 2, ¿no? Alejandra es una ama de casa de 32 años de edad. Hace 5 años conoce a Pedro, quien es profesor